Mis hermanos y mis hermanas, ¿alguna vez te has detenido, de verdad, a pensar en lo que está ocurriendo ante nuestros ojos? ¿Será que todo esto que vemos en los titulares, en las noticias, en las imágenes que llegan desde Oriente Medio, es fruto del simple azar? ¿O existe algo mucho más grande, invisible, poderoso, sucediendo detrás del escenario de la historia? Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo, porque nada de lo que está ocurriendo entre Irán e Israel es novedad para Dios. Nada de esto sorprende al cielo. Mucho antes de que estas naciones se formaran como las conocemos hoy, mucho antes de que existieran estos gobiernos, la palabra de Dios ya hablaba de ellas. Las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, ya revelaban que llegaría un tiempo en que estas potencias se moverían en el escenario mundial. ¿Te das cuenta del peso que esto tiene? El mundo observa con asombro las tensiones entre dos naciones, pero quien lee la Biblia entiende que este conflicto es mucho más que un simple choque de intereses políticos o territoriales. Es el desarrollo de un plan escrito hace milenios en los libros de los profetas. Y lo más impactante es que estas profecías no fueron dadas en lenguaje confuso u oculto, fueron declaradas abiertamente. En Ezequiel capítulos 38 y 39 se nos muestra con claridad: una gran coalición de naciones se levantaría contra Israel. Y entre esas naciones, la antigua Persia, que hoy conocemos como Irán, es mencionada por nombre. ¿No es sorprendente? ¿No es curioso que precisamente este país sea protagonista de tantas tensiones con Israel en la actualidad? Mis amados, en el reino de Dios no existen casualidades. Todo avanza según un propósito divino. La historia humana no está suelta ni desordenada, sigue el guión del cielo. Por eso, cuando vemos lo que sucede entre estas naciones, necesitamos tener una mirada espiritual, profética. Debemos ver más allá de los titulares fríos de los periódicos. Muchos se preguntan: Pastor, ¿será que estas guerras son señal de los últimos tiempos? ¿Estamos viviendo los capítulos finales de la historia del mundo? No vengo aquí a sembrar temor ni ansiedad. La palabra de Dios nunca nos llamó al pánico, sino a la vigilancia, a la oración, al discernimiento. Y antes de continuar con esta revelación tan importante, quiero pedirte algo sencillo. Si este mensaje tiene sentido para ti, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Aquí buscamos entender las señales proféticas con claridad, sin exageraciones, siempre basados en la palabra. No te pierdas lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Lo que vemos entre Irán e Israel puede ser el cumplimiento de antiguas promesas de Dios, mostrando que el Señor sigue guiando el destino de los pueblos y de las naciones. Esto no debe asustarnos, debe despertarnos. Despertar a una realidad mayor, la de que hay un Dios en el cielo que reina, gobierna y dirige, y que ha revelado todo esto para que su pueblo no camine perdido ni confundido. Por eso hoy, quiero que abras el corazón, que escuches este mensaje no solo con la mente, sino con el espíritu. Lo que está escrito en las páginas de la Biblia puede traernos respuestas para entender lo que realmente está ocurriendo entre Irán e Israel, y lo que esto revela para el futuro de toda la humanidad. Mis hermanos, para entender de verdad lo que está ocurriendo entre Irán e Israel, necesitamos volver nuestros ojos a la fuente más segura de todas, la palabra de Dios. La Biblia no es un libro antiguo más, es el mapa profético que nos revela lo que fue, lo que es, y lo que vendrá. En el libro del profeta Ezequiel, capítulos 38 y 39, encontramos una de las profecías más misteriosas e impresionantes de toda la Escritura. El profeta habla de un tiempo en que un gran ejército de naciones se levantaría contra Israel. Menciona nombres de pueblos antiguos: Gog, Magog, Mesec, Tubal, pero entre esos nombres, uno resalta de manera especial: Persia. Sí, Persia, el antiguo nombre del actual Irán. La misma nación que hoy aparece en los titulares, en las noticias, envuelta en tensiones y amenazas contra Israel, ya fue mencionada hace miles de años en las Escrituras como parte de una coalición que se movería contra el pueblo escogido. ¿Ves cuán fuerte es esto? Lo que el mundo interpreta como decisiones políticas, estrategias militares, disputas territoriales, el creyente lleno del Espíritu Santo reconoce como señales de algo mucho mayor. Dios ya había revelado que este tipo de alianza de naciones sucedería. Y más aún, el profeta Ezequiel fue específico. No dijo quizás o tal vez, declaró con convicción, porque hablaba en nombre del Señor. Y hoy, siglos después, vemos estas naciones, Rusia, Irán, Turquía y otras potencias del Medio Oriente,
acercándose en discursos y acuerdos contrarios a Israel. Es como si el escenario descrito por el profeta estuviera formándose ante nuestros propios ojos, pieza por pieza, como en un tablero perfectamente preparado. El mundo ve política, pero quien lee la Biblia, ve profecía. Pero atención, no se trata de miedo ni de exageración. Se trata de discernimiento espiritual. El mismo Señor dijo que no haría nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Ezequiel fue ese instrumento usado para anunciar lo que ahora se está cumpliendo. Y algo más impresionante todavía, el nombre de Israel nunca desapareció de la historia. A pesar de haber sido dispersado, perseguido, esparcido por siglos, Dios trajo a su pueblo de regreso a la tierra prometida, exactamente como prometió a los patriarcas. Israel está de pie, y ahora, justo como lo predijo la profecía, las naciones a su alrededor se inquietan, se arman, se preparan. Esto no es teoría, no es imaginación, es la palabra viva cumpliéndose. Por eso, querido oyente, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos espirituales, que vea. Los tiempos no son normales. Los acontecimientos no son casuales. Dios ya los reveló en las Escrituras, y ahora llama a su pueblo a entender lo que está ocurriendo para no ser sorprendido. Ahora, amados, vamos a mirar con más atención a una nación específica que aparece destacada en esta profecía, la antigua Persia, el actual Irán. ¿Por qué Irán es citado por Dios mismo, a través del profeta Ezequiel, en uno de los textos proféticos más impactantes de las Escrituras? ¿Será casualidad que esta nación esté tan involucrada en los conflictos y tensiones contra Israel en pleno siglo XXI? De ninguna manera. En los días de Ezequiel, el imperio persa era una de las potencias más temidas e influyentes del mundo. Su territorio abarcaba una enorme región de Oriente Medio. Y Dios reveló que esta nación, incluso milenios después, seguiría teniendo un papel determinante en la historia mundial, especialmente en relación con Israel. El texto bíblico es directo. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Ezequiel 38, 5. Allí, Persia no es una figura simbólica, es el nombre literal de la región que hoy llamamos Irán, una nación viva, real, actuando en el escenario global. ¿Y qué vemos hoy? Irán destaca como uno de los principales opositores de Israel en el panorama actual. Sus líderes ya han declarado públicamente su intención de no reconocer la existencia del Estado de Israel. Esta postura no surgió por casualidad. Tiene una raíz espiritual, histórica, profética. Irán no es simplemente otro país en el mapa geopolítico. Según la profecía, está destinado a unirse con otras naciones en lo que será una gran movilización contra Israel. Y curiosamente, en los últimos años hemos visto esta aproximación con otras potencias mencionadas por Ezequiel, como Rusia y Turquía, firmando alianzas, tratados, encuentros diplomáticos, todo como el cuadro que el profeta dibujó bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo que llama la atención es que, incluso con cambios de gobierno, crisis internas, presiones económicas y diplomáticas, la postura de Irán hacia Israel se mantiene firme, hostilidad declarada. Esto no es natural, tiene una explicación espiritual. Tiene raíz profética. Pero atención, mis hermanos, no se trata de condenar pueblos ni culturas. Dios ama a todas las naciones. Lo que aquí se revela es un movimiento de gobiernos y sistemas que, conforme a la profecía, se alinean a un propósito que ya fue anunciado en las Escrituras. Irán forma parte de este cuadro, no porque Dios odia a un pueblo, sino porque Él ya conoce el corazón de los reyes y gobernantes y reveló este camino a través de sus profetas. Por eso, cuando veas noticias sobre Irán, cuando escuches acerca de sus decisiones y acciones contra Israel, recuerda, esto no es obra del azar. Es parte de un escenario mayor que Dios ya reveló a la humanidad hace miles de años. Estamos viendo las piezas moverse. El tiempo profético se desarrolla, y el pueblo de Dios necesita discernir lo que el Espíritu está mostrando, para no caminar en confusión, temor o ignorancia. Hermanos míos, ahora es el momento de centrar nuestra atención en el verdadero escenario de toda esta profecía, Israel. Desde el principio, Israel nunca fue una nación común. No fue elegida por ser poderosa, numerosa o influyente entre los reinos de la tierra. Todo lo contrario. Dios escogió a Israel cuando aún era pequeño, frágil, insignificante a los ojos del mundo. Como dice en Deuteronomio 7:7,
No por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Pero por qué Israel? Por la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios separó a un pueblo para sí, para hacer luz entre las naciones, para mostrar su gloria, su pacto, su plan eterno de redención para toda la humanidad. Pero observa esto, hermano, desde su nacimiento como nación, el mundo ha estado incómodo con la existencia de Israel. Desde Egipto, pasando por Asiria, Babilonia, Roma, y hasta nuestros días, las naciones se levantan contra ella, presionan, intentan borrar su nombre, eliminar su tierra. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay una guerra invisible, una guerra espiritual. Israel no es simplemente un lugar de conflictos geopolíticos, es el centro del plan divino para los tiempos finales. Es el escenario que Dios ha preparado para el cumplimiento de sus profecías. Es el punto de atención del cielo, y también el blanco de las tinieblas. Y escúchame bien, después de siglos de dispersión, expulsados de su tierra, perseguidos entre las naciones, Israel volvió a ser nación en 1948. Exactamente como profetizó Isaías en el capítulo 66, nacerá una tierra en un solo día, nacerá una nación de una vez. Y así fue. El milagro sucedió delante de los ojos del mundo. Un cumplimiento profético impresionante. Y lo más impactante es que, a pesar de ser pequeña, rodeada de enemigos, Israel permanece de pie. Vive. Resiste. Prospera. ¿Por qué? Porque la mano del Señor todavía está sobre su pueblo. Aunque muchos hayan rechazado al Mesías, aunque muchos estén lejos de la fe verdadera, Dios prometió que no abandonaría su herencia. Israel sigue siendo el reloj profético de Dios. Y por eso, las naciones se inquietan alrededor de ella. Irán, Rusia, Turquía, todos los nombres mencionados por Ezequiel, observan, conspiran, se preparan. Pero Israel no es débil. Israel no está perdido. Israel es la nación del Dios Altísimo. Y cada intento contra ella está bajo el control soberano del Señor. Lo que estamos viendo hoy, amados míos, no es el fin de Israel, es el inicio del cumplimiento de las promesas proféticas más gloriosas que el mundo haya conocido. Dios está restaurando, preparando el escenario, porque desde los montes de Sión, desde las calles de Jerusalén, desde los valles de Israel, saldrán señales celestiales que sacudirán a las naciones. Por eso debes estar atento, porque todo lo que ocurre en Israel afecta el destino de todo el mundo. El centro de las Escrituras no es Roma, no es Nueva York, no es Moscú, es Jerusalén. El reloj profético de Dios late allí. Y la profecía ya lo advirtió, las naciones se reunirán contra ella, pero será en vano. Porque el que guarda a Israel, no duerme, no se cansa. Jehová de los ejércitos es su protector. Amados hermanos, si abrimos bien nuestros ojos espirituales, veremos algo inquietante pero profundamente revelador. Las profecías no están dormidas. Las profecías están vivas, cumpliéndose delante de nosotros. Muchos piensan que las profecías bíblicas son cosas antiguas, palabras que quedaron en el pasado, pero los que conocen las Escrituras saben, los tiempos proféticos no han terminado. Todo lo que Dios dijo sigue su curso exacto, perfecto, sin desviarse ni un solo milímetro. Observemos el escenario actual. Irán e Israel, como hemos visto, están en constante tensión. Las amenazas, los ejercicios militares, los ataques indirectos a través de grupos aliados, todo esto forma parte de un ajedrez mayor. Pero no están solos. Otras naciones se aproximan, se alinean, fortalecen alianzas, exactamente como el profeta Ezequiel declaró hace siglos. Rusia, por ejemplo, país señalado en la profecía bajo el nombre de Gog de la tierra de Magog, ha estrechado lazos con Irán de manera estratégica. También Turquía, una potencia mencionada en la profecía, ha aumentado su interés y participación en la región. ¿Es coincidencia? No, hermanos, no lo es. Los expertos en geopolítica observan todo esto con una mirada natural, analizando economía, petróleo, poder militar. Pero el pueblo de Dios sabe mirar más allá de lo natural. Esto no es solo política, esto es preparación profética. Todo camina hacia un propósito eterno. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Las guerras en sí no son la conclusión.
sino señales que nos muestran que el reloj profético sigue corriendo. Hoy las naciones están nerviosas. Oriente Medio es un volcán a punto de estallar. Las grandes potencias están atentas, moviendo piezas, tomando posición, y mientras tanto, el mundo espiritual también se agita. Las huestes de maldad se mueven, intentando acelerar sus planes, pero el propósito de Dios sigue firme. Hermanos, cuando la Biblia habla de un gran conflicto final en torno a Israel, no es fantasía. Los ingredientes están en la mesa. Las alianzas están formadas. Las intenciones ya fueron declaradas públicamente. Y aunque los hombres no lo entiendan, esto es parte del escenario que la profecía describió. Pero atención, no es tiempo de miedo. No es tiempo de pánico. Es tiempo de discernimiento. Jesús no nos dejó señales para que temamos, sino para que estemos preparados, para que no seamos tomados por sorpresa, para que su iglesia esté atenta, santa, sobria, vigilante. El Espíritu Santo nos guía para entender estos tiempos. El Espíritu habla a su pueblo: despierten, atentos. El reino de Dios está en marcha, y nada, absolutamente nada, escapa a su voluntad. Cada noticia que oímos, cada declaración de Irán, cada movimiento de Israel, cada alianza firmada, son piezas de un gran rompecabezas profético que Dios reveló hace miles de años, y que ahora se está completando ante nuestros ojos. Por eso, hermano, no duermas espiritualmente, no vivas distraído. Estos días son especiales, únicos en la historia. El tiempo del fin no es una película, es una realidad que avanza. ¿Lo ves? ¿Puedes discernir lo que está ocurriendo? Pide sabiduría al Señor, abre su palabra, busca revelación en oración, porque solo los que estén atentos no serán sorprendidos cuando el Rey regrese. Es fundamental que comprendamos algo esencial: Dios no es un espectador pasivo ante lo que sucede en la tierra, ni mucho menos está confundido o desconectado. Todo lo que vemos, cada conflicto, cada guerra, cada tensión tiene un propósito divino en el plan eterno de nuestro Señor. Cuando vemos la lucha entre Irán e Israel, debemos recordar que Dios utiliza hasta los conflictos para revelar su gloria y cumplir sus promesas. En Romanos 8:28, la palabra nos dice claramente que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. No hay accidente en la historia, ni batalla perdida sin sentido. Dios, en su infinita sabiduría, permite que las naciones se levanten y caigan, que se enfrenten y debatan, porque así se cumplen las profecías que Él ha dado a sus profetas. Es en medio del caos donde su soberanía brilla con mayor fuerza. A través de estos conflictos, Dios está purificando a su pueblo, llamándonos a la oración, al arrepentimiento y a la unidad. Está despertando a la iglesia para que sea luz en medio de la oscuridad, y para que llevemos esperanza a un mundo que parece perdido. Además, Dios está preparando un escenario para el regreso glorioso de su Hijo, Jesucristo. Las profecías nos muestran que antes de su venida, habrá grandes tribulaciones, pero también un despertar espiritual sin precedentes. Y esto solo puede suceder porque Dios lo ha ordenado. Por eso, aunque la guerra parezca traer desesperanza, nosotros debemos tener confianza en que Dios está en control. No debemos perder la fe ni el ánimo. Nuestra esperanza no está en los hombres ni en sus alianzas, sino en el Señor de los ejércitos, que pelea por nosotros. En medio de esta realidad difícil, recordemos las palabras de Jeremías 29:11, donde Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Así que, hermanos, más que temer a las guerras, debemos comprender que éstas nos llaman a acercarnos más a Dios, a buscar su rostro, y a ser testigos fieles en tiempos complejos. Que esta verdad fortalezca tu corazón. Aunque las naciones se levanten, el propósito de Dios no será frustrado. Él es el Rey soberano que dirige la historia hacia su consumación perfecta. Queridos hermanos, hemos recorrido juntos un camino profundo en este entendimiento de lo que está ocurriendo entre Irán e Israel y su conexión con las profecías bíblicas. Ahora, quiero dejarles un mensaje vital: cómo mantenernos firmes, cómo orar en medio de estos tiempos difíciles. Primero, la oración es nuestra arma más poderosa. En Efesios 6, se nos dice que tenemos una armadura espiritual para protegernos contra las fuerzas invisibles que actúan en este mundo. La oración nos conecta con el poder del Espíritu Santo, que nos da paz, discernimiento y fortaleza para no desfallecer.
Cuando ores, no solo pidas por la paz en Israel y en Medio Oriente, sino también por sabiduría para ti y para la Iglesia, para que no nos dejemos llevar por el miedo ni por la desesperanza. Pide al Señor que renueve tu fe y que te mantenga vigilante, lleno de amor y confianza en su soberanía. Recuerda las palabras de Filipenses 4, 6-7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y súplica, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Además, mantente firme en la palabra. Lee las Escrituras diariamente. Busca el consuelo que viene del cielo y la esperanza que solo Dios puede dar. La Biblia es nuestra guía segura en medio de la tormenta. Por último, no olvides que somos llamados a ser luz en un mundo oscuro. Compartamos este mensaje de esperanza, de fe y de confianza. No dejemos que el miedo nos paralice, más bien, que el amor y la esperanza nos impulsen a seguir adelante. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar un gesto sencillo pero poderoso. Dale me gusta y suscríbete a este canal. Así, juntos podremos seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestra fe en estos tiempos tan desafiantes. Mantente firme, hermano. Dios está en control, y su promesa nunca falla.